En esta picota de los viernes, como siempre, intentamos descubrir a personajes de Mérida y personajes de toda la región. Y en esta ocasión, en este puente en el que les estamos llevando precisamente esta información también, no hemos querido pasar o dejar de pasar la oportunidad de conocer un poquito mejor a uno de los personajes polifacéticos que tiene la capital extremeña. Estamos hablando de Ángel Teixeira Brasero. Buenas noches, bienvenidos a este espacio de La Picota en Televisión Extremeña. Como cada jornada solemos asomarnos a esta ventana de la actualidad, en esta ocasión a través de la entrevista, a través del conocimiento, como decimos, de un personaje de los de siempre de esta tierra. Ángel, buenas noches, bienvenido. Vamos a comenzar esta entrevista pues conociendo un poco de su vida. Después hablaremos de su obra, que es muy prolífica, tanto en escultura como en pintura, así como en otras áreas en las que ha destacado también dentro de la sociedad emeritense. Ángel, naciste en Mérida, se puede decir la edad, en 1931. Sí, hombre. 86 años. 86 años, ya a punto de... me falta todavía 5 meses para cumplir 87. Y has publicado un libro en pequeño formato, porque lo ha hecho él, que se llama Crónica y vida de Ángel Teixeira Brasero, en el que a través de todas estas páginas pues ordenas un poco tu vida, ¿no? Sí, tus pensamientos. Sí, ordeno porque ya con la edad que empecé a hacer ese libro tenía 80 años y digo, voy a quedar aquí algo que tengo en mi memoria para mis nietos, mis hijos, particularmente mis nietos y otras personas que quieran saber sobre mí en Mérida, que conocen la historia y les gustará rememorar aquellos tiempos. Indudablemente, y vamos a hablar de esos tiempos también aquí, en este espacio. Como decimos, emeritense por los 4 costados, hijo de un padre albañil, de ahí le viene también el oficio, supongo, a Ángel. Mi padre Francisco Teixeira Collado, maestro albañil, fue siempre y trabajó por su cuenta y además, bueno, fue un encargado de muchas empresas, y en particularmente de una de ellas, que ya contaré si necesitas saberlo. Sí, naciste en la calle Duque de Sala. En la calle Duque de Sala, aún se conserva la casa aquella donde yo nací, el número 25 de la calle Duque de Sala. ¿Qué recuerdas de aquellos comienzos, de aquellos años de la infancia? Pues yo digo que mis años principales, mis años de niño, fueron muy buenos. Mis padres, como digo, maestro albañil, nunca le faltó trabajo, mi abuelo era maestro alfarero también, siempre tenían trabajo y nos criaron muy bien en aquella fecha los niños que éramos entonces, yo y algunos de mis hermanos. Y bueno, pero luego pues se presentaron los años 40, que son donde me refiero, que fueron malísimos, los años 40, aquellos años que digo en mi libro, donde fue unos años que estábamos todos el día detrás de buscar algo para la comida y eso. Para llevarse a la boca. Lo digo así, digo, aunque eso no era tan dura como pinto ahí en el libro, porque como digo, mi padre joven y mis abuelos, y los dos con trabajo y teniendo su casa en Mérida, pues no pasamos ese hambre y esa calamidades tan atroz como se pasaron en aquellos tiempos, que como digo ahí se iba todo el tiempo tras buscar para comer, y el campo con la sobrevivir, en los años 40, sobrevivir, ¿verdad? Sobrevivir. La generosidad del campo pues hizo de que mucha gente pudiera eso, pues con cardillos, romazas, collejas y cosas del campo para alimentarse. Para alimentar. Constituía buena parte de la alimentación básica, ¿no? Era la alimentación. Pero la gente moría porque moría de hambre. ¿Por qué? Porque no había aceite, no había nada. Las cosas se hacían casi sin aceite. Se hinchaba la gente y morían como chinches. Fue años malísimos, era para la posguerra, para verlo. Los años antes de la guerra. Antes de la guerra. Ah, ¿te refieres a antes de la guerra? Estoy a los años antes y después de la guerra, porque luego vino los años aquellos de guerra, que como tampoco había mucho de comer, pues también había que buscar. ¿Cómo recuerdas aquellos tiempos? Porque tú ya, hombre, con 7 o 8 años supongo que recordarás algunas de las cosas, ¿no? de la guerra. Recuerdo incluso cuando me perdí en la guerra. Tenía solo 5 años.
me perdí de mi familia. Un primo de mi hermano de mi madre me sacó, tenía 13 años, y me llevó corriendo hasta donde pudo, porque ya cuando se cansó de mí, pues me dice, Ángel, vete, quisimos saltar un pequeño regato y no pudo saltarlo, y me dejó aquí tan ricamente. Tampoco era una eso porque tenía 12 o 13 años él y no era consciente tampoco quizás de lo que hacía, ¿no? Y me quedó. Y yo vine andando hasta que me cogió la noche encima. Me cogió la noche, me puse a la mañana siguiente, ni sé dónde aparecí. Estuve todo el día andando. Y me acuerdo de eso. Con 5 años, ¿te acuerdas? Todo el día me acuerdo de eso. En este libro repasas un poco también de la historia de Mérida. Hablas de la Feria Grande y de la Feria Chica. ¿Cómo era en aquellos años? ¿Cómo la recuerdas? Bueno, pues la recuerdo bien, porque yo recuerdo que cuando era niño, pues había un vecino al lado de mi casa, yo con 7, 8, 9 años y 10 años, pues le decía, Antonio, cuando haya alguna cosa en el campo que yo pueda hacer, me llama, que yo voy. Y, en fin, cuando había que entresacar algodón, cosas sencillas y eso, o cortar maíz y tal, pues eso es, para sacar unas pesetillas para la feria. Para la feria también sacaba algunas pesetas, cogían unos higos chumbos en la ESO y lo vendían en la puerta de mi casa. No me digas. Es verdad, así como te digo. Y luego... Bueno, vamos, que esto de la actividad comercial lo lleva prácticamente en la sangre, ejerciendo desde muy pequeño, ¿no? Eso sí. Y luego ya, pues también llegó un momento en que digo a mi padre, mira, tú que eres amigo de Vicente Amparo. Vicente Amparo tenía un bar en la carretera del Matadero, en la carretera donde se iba al Matadero, a mano izquierda, que eso ya se ha borrado. Allí es donde está eso. Había un merendero que don José Fernández López paraba, y me acuerdo porque me hice un gran amigo de don José. Ahora hablamos de él, porque precisamente tenía una pregunta sobre eso. Y entonces, pues, allí yo cuando llegaba ya don José, pues le pedía a que yo, oye, no le pongáis nada, que la propina, y yo que aquí no gano ningún dinero, nada más que las propinas, pues dejarme a don José Fernández López que le ponga el café. A don José Fernández López, que lo conoció con 10 años, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue? 10, 11 años. Bueno, pues lo conocí allí, como te digo, pero resulta de que un tal Agustín, lo mismo que él, el Agustín salía con su bicicleta a pasear y paraba allí en el merendero y tomaba café. Y yo, con lo pequeño que era, con 10, 11 años, pues le pedía la bicicleta. Él no quiso dármela nunca, no quiso dejarme la bicicleta, pero un día le cogí de humor y me la dejó. Cogí la bicicleta, la subí a una cruz que había, una cruz que hoy está abajo, estaba allá arriba, y yo bajé eso ya dando rienda a la bicicleta sola, así que pegué un chocazo contra el puente y me hice un rozón. Don José, que pasaba por allí, que me conoció, cogió con su coche y me trajo al hospital que entonces había. ¿De San Juan de Dios? Eso te iba a decir, a San Juan de Dios. Una vez que me vieron y eso, dicen, mire, usted no tiene nada roto ni tiene nada, la sangre es alarmante, tiene unos rozones nada más. Bueno, pues así quedó la cosa. Y a los 2 o 3 días, cuando de nuevo vi a don José y aquel hombre, dice, te estaba diciendo, Agustín, que no lo llevaras a la bicicleta, y tú no hiciste caso. Bueno, yo ya me haré caso de todo eso y ya no voy. ¿Cómo calificarías a don José Fernández López, que fue, evidentemente, además de empresario, un gran filántropo aquí en la capital extremeña? Un gran eso, porque era un hombre que entendía de todo, de pintura, era un hombre que entendía de todo. Bueno, me hice así amigo suyo, y entonces, amigo, sí puede decirse, un conocido. Total que, ya digo, conocía a los pintores todos, de sus facetas, de la arquitectura todo. Le gustaba la arqueología, que siempre al lado de don José Álvarez de Uruaga, que le tenía al corriente de muchas de las excavaciones, él descubrió
de las excavaciones también. Entonces era una persona además de lo bueno que hay en eso. Yo lo pongo ahí en ese libro. Era una persona estupenda. Ya lo conocí ya siendo un mocito. Se hizo un frigorífico grande, era un frigorífico, unas pocas de planta, lo hizo Ramón Vizcaíno, que vino de Bilbao a hacer todo eso, y trajo montadores de Bilbao para montar el frigorífico ya. Era un frigorífico, unas pocas de planta. Total, que ahí conocí a los Vizcaínos. Y conocí a don José y pasé por eso, lo que no hizo nadie con él, dando una vuelta por el matadero, por el patio del matadero, y hablaba con él. Y hablé con él. Sabía, como te digo, de sus pinturas y de todo, que lo conocí. Total, que su mujer, ya él viudo, ya él muerto, pues me dice: Ángel, tú que conocías bien a mi marido, vas a hacer el favor de mandarme de cuando lo hicieron hijo predilecto de Mérida. Hijo predilecto de Mérida, y algunas cosas sobre él que estoy haciendo una biografía para mis nietos, y tengo gran amistad con Juan Carlos, el hijo de don José Fernández López, que me va a llamar ahora dentro de unos días. Y digo, bueno, pues, y yo le preparé todo esa documentación que está aquí contenida en parte. Libro. Hablas precisamente también del acto de entrega de la medalla de oro de la ciudad, ¿no? Sí, y entonces le di toda esa documentación, todo lo que me pidió, le di esa documentación, como ves que estamos también entregándolo. Así que cuando se le propuso para ser el premio CID de Mérida, mi alegría fue de primer orden, ¿sabes? Tu oficio como constructor, dedicado a la construcción, te viene, supongo, ¿comenzaste con tu padre trabajando? Bueno, ¿cómo fue? Mi padre era un maestro albañil muy preciado por muchas empresas. Y entonces don Silverio Lana Villacampa, un contratista que había aquí, no era maño, pero vino aquí y tuvo que hacer unas viviendas en Don Benito, 36 viviendas, las primeras viviendas subvencionadas que allí se hicieron, viviendas baratas que le llamaban. Y allí llevó a mi padre para hacer esas viviendas. Llevó a mi padre como maestro de albañil para hacer la vivienda, llevó a Miguel a Miguel, no me acuerdo ahora su apellido, le diré, si acaso, como listero, y a mí como contable, y a mí como listero, para tomar nota. Tenía 14 años entonces, cuando fui a Don Benito. Y bueno, pues... Podemos decir que ese es el punto de arranque de tu contacto con el oficio, ¿no? Pero yo, el punto de arranque, pues allí me fui a la Escuela de Arte y Oficio, como ya lo estaba haciendo aquí en Mérida. Yo, la Escuela de Arte y Oficio, desde que tengo bastante uso de razón, fui a la Escuela de Arte y Oficio, y allí fui de nuevo. Allí estaba de profesor, uno de los profesores era el padre de don Ángel Valadez. Don Ángel Valadez era el padre de Ángel, de este Ángel Valadez, que lo habrás oído mucho. Sí, hombre, periodista, sí. Bueno, de Don Benito. Pues estaba su padre. Estaba don Honorino, que era delineante, pues con él estuve de delineante. Y luego estaba... ¿De ahí aprendiste el oficio de delineante? Sí, no, de delineante más cosas. Ya lo había aprendido aquí aquí ya estaba con don Tomás Sánchez, no me acuerdo, aquí Vicente Sánchez era mi maestro en modelado y vaciado, y don Tomás Sánchez este hombre era un delineante, un sobrestante de la Confederación Hidrográfica de Guadiana. Y estaba ahí, y él era además maestro de la Escuela de Arte y Oficio. Y allí fui, y allí aprendí, allí continué mi cosa de delineante y modelado vaciado a su vez, hacía las dos clases. Porque total que tuve todas esas cosas. Bueno, aquella obra terminó, cuando llegó el momento, la terminó mi padre y lo mandaron a la frontera de Calla. Sí. A la frontera de Calla para hacer una estación sanitaria. Y bueno, allí estuvimos también 2 años mientras se hizo aquella estación sanitaria. Era el año 1947, recuerdo, porque fue el año en que murió Manolete. Y entonces allí pasaron personajes importantes para el entierro de Manolete. Antonio Vila, Virgilio Teixeira, y en fin.
Jorge Negrete, toda esa gente pasaron por allí a... Pero tus primeras obras, ya como profesional de la construcción, fueron en Arzobispo Paulo y en Juan Carlos I, ¿no? Bueno, estaba hablando de todo eso, pero sí. Y luego ya pues vine al Almendralejo. Después de eso, después de terminar aquella obra, mis padres nos mandaron a hacer unas obras en el Almendralejo, entre ellos la calle de Baldosines Grande y unas obras que se hicieron allí en las hileras de Petramacho o María Macho. Sí, de pues Camacho, allí, de Camacho. Pues allí se hicieron esas obras y entonces pues ya mi padre pues había terminado con aquello, vamos, quiso venirse a su casa en Mérida y aquí el patrimonio lo cogió como maestro de obra para hacer unas buenas reparaciones en todos los monumentos antiguos, pues Alcazaba, eso, pues restos de mampostería, sostenerla con una cuadrilla de albañiles tenía, y en los Milagros, en todos esos sitios trabajó mi padre con ellos. Y, en fin, ¿Y ya cuando te independizaste, por decirlo de alguna manera, laboralmente, bueno, fue con estas dos obras no, que estamos hablando? No, lo hice siendo el servicio militar. Ajá, en el servicio militar. Entonces hice el servicio militar en Caballería número 2 de Alcalá de Henares. Y allí en Alcalá de Henares hice lo que es el campamento, ¿verdad? Y cuando vine aquí, pues se necesitaban telemetristas y guarnicioneros y no sé cuántas cosas, pero a mí me eligieron como para telemetrista. Y vine a hacer el curso Ali Memorial número 1 de Madrid. Y ahí estuve haciendo el curso. Mis profesores, en particularmente Méndez Vigo, que era posiblemente padre de este que tenemos ahora de ministro. Él era hijo de un general, del general Méndez Vigo. Y me hizo muy buen amigo de él. Él era teniente y me dice muy bien, yo tenía una muchachita allí que salíamos juntos, tal. Bueno, para ahorrar conversación. Lo digo yo, si no sería largo. Claro, por eso digo, vamos avanzando. Las obras, digo que edificios bueno, allí hice, en Arzobispo Paulo y en Juan Carlos I fueron de tus primeras obras ya. Allí hice unas obras en Madrid, por medio de él. Y bueno, ya vine aquí con algún dinero que yo había ahorrado allí, empecé a hacer en Arzobispo Paulo. La calle Arzobispo Paulo hice un grupo de viviendas que eran viviendas subvencionadas. Me quedé con ella haciendo un esfuerzo. Me quedé con ella porque entre la subvención que me dieron y las pesetas que me dieron, me quedé con ella. Y luego hice un montón de obras, porque he hecho aquí 300 o 400 viviendas. Entre unas 300 o 400 viviendas. Sí. Nadie era toda he hecho aquí. Trayectoria. Sí. Y yo vivo de eso. Indudablemente, pero tu vocación artística... De la vivienda. Viene de la Escuela de Artes y Oficios, supongo. De las escuelas de arte y oficio, tanto en Mérida, en Don Benito y en Almendralejo. En Almendralejo me encontré con ¿cómo se llamaba el maestro aquel? Zambrano. Con Zambrano. Ya lo ponéis también. Zambrano y hice varias cosas en la Escuela de Arte y Oficio, también en modelado y vaciado, porque era artista en ese aspecto. En fin, ya te digo, y más cosas que... Bueno, y aquí pues tiene un montón de obras. Vamos a repasar algunas de ellas. Nos metemos ya en esta faceta artística a la que queríamos llegar para trasladarle la importancia también que ha tenido Ángel Teixeira, tanto en la pintura como en la escultura. ¿Qué prefieres, la pintura o la escultura? ¿O esto es como elegir entre dos hijos? Eso es, como tú dices, es elegir entre dos hijos. He practicado ambas cosas a la vez. La pintura la sigo haciendo, aunque ya menos, porque ya ni el pulso ni nada es lo mismo que antes. Pero tengo mi herramienta y alguna vez pues toco algo para una nietecilla que tengo y le hago una caricatura y le presento un muñeco, en fin. Y la escultura pues ya no la toco hace algún tiempo. Nada más que algunas veces tengo un molde que hice de silicona para cuando hago lo del... De Augusto Velado, ¿no? El Augusto de Velado. Para el trofeo del concurso de Augusto de Velado, que como sabes lo tengo en México, lo tengo en el Museo de Cabra. Sí, eso iba a repasar precisamente algunas de tus obras. Tienes a los Santos Padres Emeritenses en la Concatedral de Santa María. En la Concatedral de Santa María. Tienes, encargado por el obispo. Encargado por el obispo.
Bueno, se puede ver en la calle también monumentos suyos, un busto de Luis Chamizo en la Plaza Luis Chamizo. En la Plaza de Luis Chamizo, a don César está en el atrio de la iglesia de Santa Eulalia. También lo tengo allí en el atrio de la iglesia de Santa Eulalia. Tengo a los Bairo en la Albuera. En la Albuera. Tengo que se ha hecho referencia de Augusto Blado en la Mérida de Yucatán, y también en el Museo Aguilar y Eslava de Cabra, ¿no? En el museo, ahí tengo el Augusto, y luego hace un año por ahí que vinieron a por la cabeza del genio protector de la colonia, que también la tiene. Y entonces están en el Museo de Cabra. Tienes a Sor Ángela de la Cruz en los Santos de Maimona. A Sor Ángela de la Cruz en los Santos de Maimona. Tiene a Ascensión González en Trevejo, ¿no? Sí, a la alcaldesa de Trevejo, que fue una mujer muy dada a su pueblo, para que no se pusieran nada no tocaran a su pueblo con cosas modernas, que fuera siempre un pueblo. Y Santa Eulalia es varias, una de ellas también en el Almendralejo, el Museo Devocional de la Piedad. Tengo varias. Hice también la maqueta para esta de aquí, que luego la hizo Ávalo, o la hizo Zancada. Eduardo Zancada. Eduardo Zancada. Eso fue también una curiosidad porque José María y yo, él era presidente y yo vicepresidente de la Asociación para el Culto a Santa Eulalia. José María Martínez, te refieres. José María Martínez. Siempre ha estado conmigo en todo sitio. Dice, además ha hecho el prólogo de este libro tuyo. Dice, vete tuya y entiéndetelas con Ávalo, a ver qué te parece, a ver qué te dice. Yo estaba cogiendo una subvención sobre el Camino de Santiago, casi de 6 millones entonces de pesetas. Sí, porque también estabas metido, ahora hablaremos de donde, en el tejido social, estabas metido en muchas cosas, entre ellas la del Camino de Santiago. Eso fui el promotor y el fundador de la Asociación del Camino de Santiago en la Villa de la Plata, y de muchas cosas por ahí. En fin, y tenía una subvención que dije, ya sabes, entre 10 o 12 millones de pesetas tenemos para hacer a Santa Eulalia, pero queremos que como en el siglo XVI, Sigue. Como en el siglo XVI hizo el hornito, vamos a ver nosotros si quedamos algo para la historia. Y entonces digo, bueno, vamos a ver a Santa Eulalia. Me fui a Ávalo y le digo, mira Ávalo, Juan, tenía una buena confianza con él, porque le propuse varias cosas. Queremos hacer esto, y esto. Y bueno, y queremos con mármol de Carrara hacer una buena obra ahí, y que sea por un buen artista. ¿Cuánto podrá valer esto? Nosotros disponemos de este dinero, ya cuando, bueno, pues disponemos de este dinero. Y me dice, estas son sus palabras, no tenemos ni para empezar con ese dinero, 12 millones de pesetas. 12 millones de pesetas teníamos. Entre unas cosas y otras, entre lo que teníamos de eso que yo digo, de la subvención que nos daban por lo del Camino de Santiago, y de, bueno, cosas de retribuciones que podía hacer toda la gente de Mérida. De las contribuciones, las suscripciones populares, ¿no? Sí, suscripciones populares. Podíamos juntar 12 millones de pesos. O sea que ya nos comprometíamos con eso. Y no tenemos ni para empezar con eso. Con eso no, con 12 millones. No hay ni para empezar. No, porque tenemos que traer una piedra de 3 por 1 de Carrara aquí para hacer ese trabajo. Y eso vale mucho dinero. Pues no tenemos otra cosa, Juan. Tengo que ver a Zancada. Y fui a Zancada, le dije, no tenemos nada más que esto. Eduardo, no tenemos, ese es amigo mío porque hemos hecho varias cosas juntos. ¿Sí? No tenemos nada más que esto, de manera que a ver qué te parece. Lo voy a hacer. Él hizo aquí lo que es la maqueta, yo hice una cosa que por ahí tendré una fotografía, y la mandó a Carrara. Allí se hicieron. Allí se hicieron. Ajá. Y se trajo y aquí tuvimos que poner lo que es el monolito y todo eso. Fui el obispo y fue mucha gente a su inauguración. Era el 17 centenario del martirio de Santa Eulalia. Y con ese motivo hicimos eso y el hermanamiento de Totana
y todas esas cosas como vienen en ese libro. Efectivamente, porque de eso íbamos a hablar. Hemos hablado un poco de escultura, Ya. de pintura, que también tienes una obra pictórica fecunda. También ha hecho bueno, sus pinitos en el mundo de las letras, con precisamente una oda o un canto a Mérida, ¿no? Sí, hice un canto a Mérida muy bueno, pero luego te voy a enseñar una oda que he hecho que no sé si la tendrás, te la voy a dar también. No solamente he hecho un canto, si tú ves en eso tengo un poemario. Totalmente, totalmente. ¿Tú lo has visto? ¿Lo has visto en Google? Apunta y ves, apunta desde el tercero. Pues lo ponemos ya ahí y lo vemos directamente. Por eso digo que dentro de las artes y las letras, pues ha cultivado pues todo. La poesía. Hay mucha gente que cree que son grandes poetas, pero yo no le tengo envidia a esos que lo creen por aquí. Ellos no lo saben. Y dentro del tejido asociativo, pues Ángel Teixeira también ha destacado. ¿Cómo? Pues al frente del Centro de Iniciativas Turísticas, que es presidente todavía en la actualidad desde el año 1990. Desde el año 1990. 90. Pues, concretamente tengo yo aquí apuntado el 14 de marzo del 90. Sí. Bueno, fuimos porque... Llegando, perdona que te interrumpa, pero digo, llegando incluso a organizar un encuentro nacional de los CIT, de los Centros de Iniciativas Turísticas, la Asamblea Nacional aquí en Mérida. Aquí en Mérida. Después, en el año 92. Un año tan importante como fue el año 92. El año 92, que fue el año del bicentenario, pues aquí hicimos una Asamblea Nacional que no le tuvo envidia a cualquiera de ellas. Y entonces, como ves, incluso le escribo a la reina. Sí, para que fuera... Y aceptó la presidencia de honor. Y para ser presidenta de honor. Y ahí tengo la carta que yo escribo a la reina y la que me escriben, así como lo que hago para, cuando viene a la asamblea, saludar a la asamblea y darle un boletín de eso para que cada uno supiera dónde iba a ir a parar durante los 160 personas que vinieron de todos los centros de iniciativas turísticas de España. Hicimos esa Asamblea Nacional que fue magnífica, ¿verdad? Pedimos hasta en el matadero, entonces tuvieron al matadero algunas bolsas para que nos dieran para recuerdo a esa gente y nos dieron unas cosas en el matadero. Eso se ha hecho y ya se ha dejado de hacer. La última que hicimos fue a Cuba, también hicimos otra asamblea a la República Dominicana. Son las 2 veces que hemos salido de Mérida, ya lo digo ahí. Pero bueno, y en viajes tienes también unos cuantos, a través del Centro de Iniciativas Turísticas, también a través de la Asociación Méridas del Mundo, sí. Y también, bueno, has ido a Brasil, has ido a México, has ido pues, 3 veces a Brasil, ¿no? He ido 3 veces a Madrid, a Brasil, para hacer conferencias que ahí los pongo. Y la primera vez fui con diapositivas, como digo en este otro libro que estoy haciendo. Lo hice con diapositivas y porque no había, pero ahora he ido ya con medios modernos, con un PowerPoint y con aparatos más modernos. Para eso tuve que entretenerme unos días en el museo, donde José María me dejó eso para que me ayudara. Has representado a Mérida en muchísimos sitios. He representado. También con la Asociación Santa Eulalia. Fuiste a Borso de Grapa, ¿no? Con la Asociación de Santa Eulalia en el Borso de Grapa, que ahí hermanea, y ahí lo pone también el se me ha ido de la cabeza. Bueno, no ahora importa. te diré el que traje aquí a Mérida, lo traje a mi casa, porque tenía grandes deseos de venir a conocer Santa Eulalia. Era un hombre que puso por fin, y gracias a mí, como dice, hizo 3 libros de Santa Eulalia y pudo venir aquí, su hijo Juan Carlos también, a dar era sacerdote y vino aquí. Bueno, José María lo conoce, que también estaba allí, en su lecho de muerte casi, estaba allá. Como lo has dicho antes, también eres promotor del hermanamiento con Totana, ¿verdad? Con Totana soy allí, y ahí también lo pone, que también aquí hizo el discurso de hermanamiento José María Álvarez, y yo lo he hecho allí, y entonces ya digo que con ese motivo hermanamos también Mérida y Totana. Mérida Totana, y estoy hermanado con lo del Museo de Cabra por medio del busto que
voy hermanado con varias cosas. Y dentro del tejido asociativo también Ángel ha estado vinculado a los amigos del museo. Bueno, he sido... Ha sido premio protector Eugenio de la Colonia, ¿no? Sí, he sido premio. Pero en el museo hice grandes cosas. Porque el museo, en el año, ahí lo pone, no me acuerdo ahora mismo, pero te lo digo, pues hubo una... En Córdoba hubo a hacerse un Congreso Mundial de los Museos. El Congreso Mundial de los Museos. José María no pudo ir y me encargó ese cometido a mí. Y fui eso, que ahí hay un artículo de lo que me ponían. ¿Cómo pude yo defenderme con eso? Con 390 ponentes que había allí, para decir lo que hice yo de este museo y pues lo hiciste bien. Lo que hice de este museo. Además también es caballero de Yuste. Soy caballero de Yuste, ya de mérito, porque es claro ya, pero he sido caballero de Yuste, donde también he tenido mucho que ver con el espíritu de Carlos V. Y también has hecho viajes con los caballeros de Yuste, has hecho muchos viajes también con los caballeros. ¿No? He hecho viajes, hemos hecho muchas cosas, pero vamos, con los caballeros de Yuste menos. De aquí a Yuste pues iba todos los años 2 veces, que habíamos asambleas nacionales, cuando había pues un grupo, cuando se hacía un grupo, pues se hacían caballeros de Yuste y había asambleas como las que yo digo ahí en ese libro también. Y fundador y promotor del Premio Nacional de Albañilería, que lleva más de 30 años celebrándose en Mérida, en la Feria de Septiembre. Sí, pues el premio de la albañilería sí fue uno de los oficios que yo conozco tanto como para hacer el proyectito, como para hacer el busto, lo que doy como premio. Y bueno, pues, un busto que ha viajado a todo el mundo, ¿verdad? El busto de Augusto ha viajado a todo el mundo. El de aquí lo hice en poliéster. Eso sí que es muy difícil, para hacer un busto en poliéster. Hice un molde y a base de capa. El poliéster lo compré en Almendalejo, en aquello de Almendalejo, en la fábrica aquella que hay ahí de fierro. De fierro. Sí, sí. Ahí compraba yo el poliéster. Y ahí lo hice y se llevó de aquí a México. Y allí se fundió en bronce y está en una de las plazas de las Méridas del Mundo. De la Mérida del Mundo, de la Mérida yucateca. De la Mérida yucateca. Ciertamente. Bueno, y digo, es que el ámbito también asociativo es tremendo, ¿no? Lo ha sido, como hemos dicho, todo también en Mérida. Ya hemos hablado de sus inquietudes artísticas, de sus inquietudes literarias, de su pertenencia a colectivos y asociaciones, que todo está resumido en este libro, que esperemos que algún día vea la luz. El libro lo puede ver mucha gente porque lo dejé en la biblioteca. En la biblioteca hay quien lo está cogiendo y se lo lleva a su casa por unos días. Este libro no lo he vendido a nadie. He hecho unos cuantos de ejemplares, 20 o 30 ejemplares que le he dado así a amigos que me lo han pedido y no lo he hecho. Si algún día veremos a ver, ya tendría que organizarlo mejor. Pero sería bueno contarlo porque es historia viva de Mérida, indudablemente la de Ángel Teixeira. Ángel Teixeira, que ¿cómo has visto la evolución de Mérida desde tu nacimiento hasta ahora? Pues claro, un cambio extraordinario. Yo ya he dicho que Mérida, entonces, cuando yo nací, era una población de 15 o 20.000 habitantes, y entonces, bueno, ahora ha vuelto a ser la Mérida que estuvo cuando los romanos, por ejemplo, es la capital como entonces lo fue, la capital de Extremadura en el sentido de administrativo, sí, administrativo, ¿verdad? Es la capital de Extremadura, vuelve a ser de nuevo y la evolución ha sido, pues, excuso de decirte. Bueno, y ojalá se vuelva a recuperar el pulso de la Mérida industrial, que tú lo viste en plena efervescencia, y también su caída, ¿no? La corchera, las fundiciones que había aquí, en fin, todo eso, y su caída también. Todo eso lo he podido ver. Y aunque con muy jovencito, pero ya empecé a sufrir en algunos momentos aquella hambruna de aquel tiempo, y luego ya pues he visto resucitar Mérida, y de lo cual me alegro. Lo que pasa es que, como digo,
así la gente nos acostumbran a tener en cuenta la labor que hacen algunas personas. Bueno, pues sirva precisamente este programa para darte nuestro pequeño homenaje a toda una vida que está aquí en este libro contenido, que esperemos que algún día se publique, aunque ya hay ejemplares circulando por la ciudad, pero que evidentemente era necesario, pues eso, homenajearte en cierto modo a través de esa larga trayectoria que has realizado, todo además con prácticamente un ánimo, sin ánimo de lucro, porque de forma altruista. Ya ves que las veces que he ido a Brasil, y querrán la gente que yo esos viajes los he pagado yo. Lo único que los días que he estado allí, pues no iba a pagar nada, me han llevado a todo sitio del mundo, claro. Allí, a Brasil, a México y a Cuba. ¿Y has llevado el nombre de Mérida a todos esos países? He llevado todo eso. He estado, como te he dicho, en Cuba, en la República Dominicana, en México, en Brasil, República de Andorra, que también hemos estado haciendo, también hemos ido a hacer una asamblea nacional allí a la República de Andorra, en fin. Allí el Principado de Andorra, en Portugal también has hecho cosas. En Portugal he ido con mucha frecuencia de aquí, pero vamos, he ido a hacer viajes y a enseñar a esta gente ciertas cosas de Portugal importantes también. Nos alegramos mucho de que sigas con nosotros, que estés muchos años, Ángel, que te veamos, y bueno, ya nos comentarás cuando publiques o cuando vea la luz ese nuevo libro que sigue contando la historia de tu vida, que es larga y fecunda. Gracias, Ángel. Bueno, pues nada, a ti. Gracias por compartir este tiempo con nosotros y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención, recordándoles que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en la TDT, en televisión, como cada jornada al filo de las 9 menos cuarto de la noche pueden seguir nuestra picota. La edición 653 acaba aquí, les plazamos a un nuevo programa, será ya el lunes en formato habitual aquí en Televisión Extremeña. Buenas noches, feliz fin de semana y que sean felices.